Continuamos con el curso de Fundamentos de Programación en Java. Hoy vamos a hablar acerca de tipos de datos. Es importante que en un lenguaje de programación siempre existan sus tipos de datos, que es justamente los tipos que van a adquirir tanto las variables, las constantes y otros tipos de mecanismos de programación. En este caso, Java es sensible al contexto, que significa que la conversión no se lo hace de manera automática. Esto quiere decir que nosotros debemos de especificar exactamente el tipo de dato al cual nosotros vamos a trabajar. Java está, como es una herencia justamente de los lenguajes C y C++, tiene unos tipos llamados tipos primitivos. Estos tipos de datos primitivos son aquellos que se han heredado de lenguajes anteriores como Java, como C o C++, pero también ha incorporado nuevos tipos que han sido justamente diseñados para poder darle mayor potencia al lenguaje de programación. A estos tipos de datos se les conoce como tipos avanzados. Es decir, Java tiene tipos primitivos y tipos avanzados. Entre los tipos de datos primitivos tenemos a los enteros, coma flotante, caracteres y lógicos. En cambio que los tipos de datos avanzados son aquellos tipos que han sido incorporados en las diferentes versiones. Un ejemplo claro es el tipo cadena de carácter. Hablemos acerca de los tipos de enteros. Los tipos de enteros son tipos numéricos que carecen de parte fraccionaria. Aquí tenemos los diferentes tipos de datos con sus tamaños y los rangos aproximados de definición numérica. En este caso tenemos el tipo byte, que tiene de tamaño 1 byte y que está comprendido entre números positivos y números negativos, como podemos observar en el rango. Luego tenemos un tipo de mayor capacidad que es el tipo short, que contiene 2 bytes de almacenamiento en memoria y que tiene de la misma manera un rango definido positivo y negativo. Luego tenemos el tipo int. Este tipo int nos ocupa 4 bytes de memoria y también tiene un rango tanto positivo como negativo. Y el tipo de dato más grande es el tipo long, que ocupa 8 bytes y que de la misma manera tiene una definición tanto positiva como negativa. Todos estos tipos de datos, les recuerdo, son tipos de datos primitivos, es decir, que partieron de lenguajes heredados como C y C++. Ahora, el tipo que más se utiliza dentro de los 4 es el tipo int. La mayor parte de programas se los puede definir como tipo, se los puede utilizar como tipo int o tipo entero. Ahora, el tipo byte también se lo puede usar, pero por lo general se aplica mucho en lo que es transmisión de datos. Para poder hacer un conjunto de envío y recepción de datos, es muy usado este tipo de dato byte. A continuación tenemos los tipos de datos de tipo flotante o coma flotante. Son aquellos que ya poseen parte fraccionaria. Esto quiere decir que son tipos de datos que me sirven para cálculos obviamente exactos. Los tipos que tenemos aquí definidos son el float, que ocupa 4 bytes, y el double, que ocupa 8 bytes. Cada uno de ellos con su parte positiva y su parte negativa, y con un tipo o un rango de decimales, por ejemplo, de 6 a 7 cifras decimales como máximo, y en el caso del double, hasta 15 cifras decimales. Para cálculos de tipo matemático principalmente, se utiliza mucho el tipo double, porque es el tipo justamente que me permite mayor precisión en la parte de cálculos. Luego tenemos un tipo también que es el tipo carácter, que se le denomina char. Este carácter tiene la codificación Unicode. ¿Qué significa la codificación Unicode? Normalmente cada carácter, por definición, ha sido definido por 8 bits. Es decir, que yo puedo un byte justamente está asociado, en este caso, a cada carácter. Pero a medida que han ido creciendo el soporte para multiidioma, se ha visto la necesidad de seguir ampliando este número de bits para poder soportar caracteres que no sean solamente de origen latino, sino también de origen como los de origen asiático.
Así es donde aparece justamente los tipos un poco más con mayor capacidad para caracteres, que son los Unicode, que nosotros los conocemos como los UTF, en este caso de 16 bits. Actualmente se está trabajando inclusive en versiones de estándares propuestos con UTF-32 o UTF-64 para poder soportar inclusive más idiomas y más caracteres, inclusive los emoticones que actualmente nosotros usamos en WhatsApp. Estos caracteres se los representa con un apóstrofe o comilla simple. Recordemos, una cosa es un tipo de dato carácter y otra cosa es un tipo de dato string. El tipo de dato carácter es un tipo heredado. El tipo de dato string es un tipo de dato avanzado. Finalmente tenemos los tipos de datos boolean, que en este caso poseen dos posibles valores, el verdadero o el falso, es decir, true o false. Las variables justamente van a tener que ser declaradas dependiendo del tipo más cercano que nosotros queramos declararlo. Es por eso que nosotros debemos tratar de ubicarle el más aproximado para no desperdiciar tamaños, en este caso en memorias. Se puede tener, en este caso, una declaración, o se aconseja tener una declaración de cada variable por cada una de las líneas, para tener un mejor entendimiento de para qué sirven cada una de estas variables. Java obliga a que nosotros inicialicemos las variables. Por lo general, Java sí lo inicializa automáticamente, pero es mejor que nosotros empecemos justamente el programa inicializando nuestras variables. También se puede declarar, en cualquier lugar del programa se pueden declarar las variables, pero es una buena técnica de programación declararlos justamente en la parte superior. Y además, justamente si es que necesito, en este caso voy a tratar de declarar en cualquier lugar del programa, debo tratar de declarar en el lugar más cercano a donde voy a hacer uso de esta variable. Por ejemplo, aquí tenemos 4 declaraciones, una de tipo entera, otra de tipo decimal o double, una de tipo carácter y una de tipo boolean. Fíjese que los datos de tipo boolean no van entre comillas, está simplemente escrito la palabra true o false, verdadero o falso. Además de eso, nosotros podemos declarar constantes. Realmente no existe la definición de constantes en Java. Lo que existen son variables de tipo final. Es decir, a la declaración normal de la variable que nosotros tenemos, tipo, nombre de la variable, nosotros vamos a antecederle la palabra final. Esta palabrita final lo que hace es decirle al compilador de que por única vez adquiere el valor esta variable y de aquí en adelante no podrá cambiarse. En cambio, como vimos en la presentación anterior, yo declaro la variable, pero si no tengo la palabra final antes, yo puedo cambiarla en cualquier momento. Esa es la diferencia entre las variables y las constantes en Java.